17 de septiembre de 2019. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, del Bloque de Acción Democrática Independiente BADI. El proyecto de ley de protección de datos personales llegó a la Asamblea. ¿Qué debe aumentársele? La creación de un ente de control de datos debe ser dependiente del Ejecutivo. Lo revisaremos. Además, nos acompañará Guillermo Herrera, prefecto del Carchi. Las peticiones del Carchi sobre la reducción del IVA al 6%, eliminación del pago al anticipo del impuesto a la renta, creación de sedes, zonas especiales de desarrollo económico, entre otros. ¿Qué es posible ceder para llegar a un acuerdo con el gobierno? Lo conversaremos. También estará Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. ¿El pacto por la seguridad vial funciona? Reformas a la ley de tránsito, la falta de control versus el derramamiento de sangre en las calles y carreteras del país que continúa. Las propuestas del transporte pesado. Los enfrentamientos se agravan en Carchi, hay personas heridas y 8 detenidos por los desmanes. La gobernación fue apedrada mientras los dirigentes de estas manifestaciones insisten en la presencia del vicepresidente de la República para retomar la paz. Estas imágenes muestran los enfrentamientos afuera del aeropuerto de Tulcán. Un grupo de personas intentaba evitar que lleguen más refuerzos de la policía, lo que provocó incidentes con militares. Incluso se registró un incendio en los alrededores, creando una cortina de humo, mientras las protestas se intensificaban. Decenas de manifestantes lanzaron piedras contra la gobernación de Carchi, destruyendo los ventanales y parte del edificio en el tercer día de protestas. La tensión continúa en varios puntos de Tulcán y su alcalde Cristian Benavides confirmó que hay 8 jóvenes detenidos. Y hablar con el juez respectivo para pedirle comedidamente que por amor a su ciudad, a su provincia, liberemos a estos jóvenes que están detenidos en este instante. Vía telefónica, Edín Moreno, gobernador de Carchi, se refirió a esta violenta jornada. Han ido ya a actos vandálicos, podríamos decir, mientras nosotros hemos estado con el compañero viceministro Guillermo Rodríguez, tratando de mantener los diálogos, los acercamientos con todas las autoridades. ¿Han podido llegar a un acuerdo, gobernador, o no? Todavía aún no se ha llegado a un acuerdo. En un video aficionado se observa a policías cuando detienen a un joven. Lo golpean varias veces en la cabeza y espalda con toletes. Luego uno de ellos lo patea en el pecho. Este incidente fue grabado desde un edificio junto al municipio. No sé cuál fue la desesperación de mi hijo, pero voy a llegar hasta las últimas. Peor el que le pegue el patazo como lo trata y de los pelos como le dan a punta de toletazo. Mientras que en la zona de Mascarilla, límite de las provincias de Carchi con Imbabura, permanece bloqueada la vía panamericana que conecta a Ecuador con Colombia. Manifestantes y maquinaria de gobiernos locales mantiene cerrado el paso en esta zona del norte del país en un día más de intensas protestas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. En tiempos de la Internet prácticamente no existe información relativa a una persona o institución que no se pueda encontrar en plataformas digitales. Es el signo de estos tiempos de realidades virtuales que paradójicamente son las que terminan avalando nuestra existencia. Es el signo, pero no es el problema, porque en realidad no hay lío con que la información se digitalice. El problema está cuando cualquiera puede acceder a ella. El problema es que haya unos pocos que negocien los datos de todos. Y el escándalo de hace una semana, sumado al nuevo descubrimiento de días atrás, son apenas una muestra de que información sensible de los ciudadanos anda por allí, al alcance de quienes saben mucho de tecnología o de algún buen postor. A la Asamblea Nacional llegó una ley de protección de datos que remitió el Ejecutivo y el asambleísta Raúl Tello nos acompaña esta mañana. Legislador, buenos días. ¿Ese proyecto realmente protege la información de los habitantes de este país? Buenos días, muchas gracias, estimado Lenin. Un saludo a todos los televidentes. Lamentablemente, la legislación no se ha desarrollado
con la misma velocidad que se desarrolla la tecnología. En los actuales momentos es indispensable que el país cuente con una ley de protección de datos, a partir inclusive de una disposición constitucional que el 2008, con la nueva Constitución, se consideró que existe como derecho de las personas la protección de los datos personales y que cualquier decisión al respecto de eso es un derecho de cada uno de los ciudadanos. En tal sentido, en primera instancia, es fundamental poder determinar con claridad cuáles son los datos personales, porque obviamente no se puede confundir los datos personales con la información de carácter confidencial. Pero el proyecto contempla todo un glosario, ¿esas definiciones son las adecuadas? A ver, yo considero que sí, que hay que partir en primer lugar de los principios que deben de determinar la ley y que tienen que ver fundamentalmente con legalidad, con lealtad y con otros, pero hay que definir con absoluta claridad los datos personales en primera instancia. En segunda instancia hay que definir cómo esos datos personales deben de ser tratados, deben de ser procesados, deben de ser guardados, conservados y también explotados con fines comerciales. Y al respecto también se tiene que determinar con absoluta claridad, y yo creo que la ley sí recoge al respecto de las sanciones para quienes vulneren el tema de los datos personales como un derecho de las personas, porque obviamente existiendo una disposición de carácter constitucional, pero sin existir una ley que tenga fundamentalmente el carácter de coercitiva, llegamos justamente a lo que se ha dado en los últimos días, que determinada empresa, sin autorización de nadie, posee los datos de millones de ecuatorianos y ecuatorianas y dan uso, no sabemos en qué sentido nomás, beneficiándose, no sabemos también quiénes, y afectando a este derecho que tenemos los ciudadanos. Ahora, asambleísta, la Constitución efectivamente en su artículo 66, numeral 19, señala que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de ese carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Pero en esta disposición constitucional hay vacíos tan profundos que cabría al menos la mitad de la corrupción del correísmo. Este proyecto clarifica, el presentado por el gobierno, clarifica cómo se debe desarrollar esa protección, ese blindaje de la información personal, o todavía hay que trabajarlo, hay que sumar otros proyectos presentados con anterioridad. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en primera instancia tenemos que recoger las disposiciones de carácter constitucional que lamentablemente no se pudieron plasmar en leyes que sean concordantes con este derecho de los ciudadanos, que además el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos en todos los ámbitos y en este ámbito lo debe de hacer. Lamentablemente en el pasado se trataron estos proyectos de ley en la Asamblea Nacional relativos a la protección de datos y se archivaron. Frente a eso, yo creo que hay que recoger algunos postulados de esos proyectos de ley que fueron archivados, tratarlos conjuntamente con el presentado en estos días por iniciativa de funcionarios del Ejecutivo y poderle brindar a la ciudadanía una ley que permita precisamente cubrir esos vacíos que existen en estos momentos. Porque si bien es cierto, existe una disposición en el Código Orgánico Integral Penal que sanciona el mal manejo de los datos personales, pero obviamente ni siquiera existe una definición legal al respecto de cuáles son esos datos personales. Entonces, si no existe una definición clara
al respecto de cuáles son los datos personales, cómo se puede sancionar las infracciones. A propósito en ese sentido, de definiciones claras, asambleísta, ¿la protección de datos solo debe ser para personas físicas o también cree usted que se le debe conceder este derecho a las personas jurídicas? mire, ese es un motivo también de discusión al respecto de esta ley que se estaría tratando en la Asamblea Nacional, si la protección de datos se refieren exclusivamente a personas naturales o también a personas jurídicas. Yo considero de que los derechos de carácter constitucional se refieren de manera principal a personas naturales. La propia Declaración de Derechos Humanos reconoce este derecho para las personas, para los individuos, para los seres humanos. Siendo así, no se podría incluir en este proyecto de ley los datos relativos a personas jurídicas. Y de hecho no porque los incluye. obviamente... Y de hecho no se incluye a las personas jurídicas. Quería conocer su criterio, asambleísta. El artículo 21 del proyecto gubernamental señala que para el efectivo ejercicio de la protección de datos personales, el Estado ejercerá un control independiente, imparcial y autónomo, así como su regulación y sanción. Hasta ahí vamos bien. Pero en el artículo 88 señalan que la Autoridad de Protección de Datos será una entidad dependiente de la función ejecutiva. ¿Qué mala broma es esto de crear una Autoridad de Protección de Datos, entidad que dependerá del Ejecutivo y estará a cargo del Registro Nacional de Datos? O sea, se fue Rafael Correa, pero su espíritu hiperconcentrador sigue más vivo que nunca en el país. Sí, además que existe una gran contradicción en la propia ley. No puede ser que hablemos de que el tratamiento de este tema, de la autoridad que debe hacer el control, deba de ser independiente, deba de ser imparcial, que responda fundamentalmente al sentimiento de defender los derechos de la ciudadanía y que por otro lado estemos planteando de que quien dirija esa institución de control deba de ser nominada por el Ejecutivo. En esa instancia ya se rompe el principio de independencia, se rompe el principio de imparcialidad. Mire, el tema de los datos personales puede ser utilizado de diferente forma, puede ser utilizado para fines de carácter comercial, puede ser utilizado para fines de carácter político, puede ser utilizado para fines de carácter delincuencial inclusive. En ese sentido, y cuando estamos hablando de la posibilidad de ser utilizado con fines de carácter político, entonces no puede ser de que la autoridad de control, la autoridad que tiene que precautelar el derecho de los ciudadanos a precautelar también sus datos personales, sea nominada por el Ejecutivo. Si queremos imparcialidad, profundicemos en aquello, legislador. Las fugas de datos que se han dado van a quedar impunes probablemente porque no hay ley que los sancione de manera adecuada. El gobierno recién ahora se acuerda de una de sus obligaciones y envía un proyecto, pero vamos a lo coyuntural, profundicemos en lo que usted estaba diciendo. Estamos a las puertas de un proceso electoral y esa data importantísima para las organizaciones políticas ¿va a tener un blindaje para ese entonces, para ese momento? ¿O debemos tomar en cuenta los ritmos de la Asamblea y hacernos nomás a la idea de que esto se va a tomar un buen tiempo? Mire, esta ley, por lo sucedido en los últimos días y que además es de carácter permanente, los ciudadanos nos vemos abocados a que todos los días nos llamen, nos envíen correos electrónicos, que en algunos casos inclusive nos dicen, vea, le estamos llamando porque su cuenta es excelente, porque su cuenta tiene tantas cifras altas y por eso le venimos a ofrecer estos servicios. ¿Y quién les dio esa información? ¿Quién les dio esos datos? ¿Quién les dio los datos inclusive de mi situación bancaria cuando tenemos como derecho inclusive el tema del sigilo bancario? Entonces, si estamos viviendo eso como un problema diario, como un problema permanente, no es posible que la Asamblea Nacional esta ley lo deje como un tema de carácter secundario. No por la coyuntura, no por lo sucedido, sino por la necesidad de proteger a nuestros ciudadanos, a sus derechos, por la obligación que tiene el Estado de proteger a sus ciudadanos. La Asamblea debe de dar trámite inmediato a este proyecto de ley, tomando en consideración
los aportes que existen en leyes que fueron archivados anteriormente y que no se consideró. Y yo creo que inclusive con fines de carácter político para el tratamiento o para que podamos contar en el Ecuador ya con una ley de protección de datos. Raúl Tello, asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente por el Movimiento Unidos por Pastaza. Gracias por venir a Contacto Directo. Muy amable, muchas gracias. Y tras la pausa, Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, recrudecen las protestas en esa provincia, sus peticiones y la respuesta del gobierno. Ya regresamos. El 26 de mayo de 1971, la provincia del Carchi se levantó contra el gobierno de José María Velasco Ibarra, quien había emitido un decreto para cobrar un peaje de 2 sucres por pasar el puente internacional de Rumichaca. Los recursos, según ese decreto, irían a solucionar el tema del agua potable en Guayaquil. La población se indignó y no tuvo reparos en enfrentarse a la policía y al ejército. Hubo heridos, hubo muertos, una abierta confrontación a bala y palo. El gobierno de Velasco Ibarra finalmente reculó en la medida y la gente allá en el norte acuñó la frase: con el Carchi no se juega. 48 años después, la consigna nuevamente resuena en las calles y carreteras de esta provincia fronteriza que está totalmente bloqueada. Tan bloqueada que su prefecto Guillermo Herrera no pudo salir de la provincia y por ello establecemos con él un contacto telefónico para saludarlo primero y preguntarle cuáles son los motivos de esta paralización. Prefecto, buen día. Muy buenos días, Lenin, un saludo desde el Carchi, donde empieza la patria ecuatoriana, a todo nuestro pueblo. Mire, la medida ha sido tomada por decisión de una gran asamblea integrada por las fuerzas vivas, integrada por los gobiernos locales, luego de un periodo de supuesto diálogo con el gobierno ecuatoriano, diálogo que ha traído muy pobres resultados. El Carchi es una provincia fronteriza que está en crisis y todo el Ecuador lo sabe. ¿Cómo el gobierno ecuatoriano puede desconocer esta crisis y tratar de minimizar la situación de los sectores económicos, productivos, el comercio de Tulcán, por ejemplo? ¿Qué es lo que pide el pueblo del Carchi? Atención gubernamental, pero una atención planificada que esté dentro de un plan de reactivación económica, con instrumentos legales, con fondos económicos y con políticas que nos integren a un proceso de desarrollo nacional. Prefecto, pero el presidente de la República ha visitado, al menos de lo que yo recuerdo, en 2 ocasiones la provincia del Carchi y allí ha ofrecido políticas, recursos y, por ejemplo, entre los hechos concretos, recuerdo que se eliminó el pago del anticipo del impuesto a la renta para los habitantes y que también se amplió, se puso un poco más de énfasis en el tema de la canasta transfronteriza. ¿Qué ha pasado de allí en adelante? Mire, Lenin, precisamente eso es lo que está mal, ese es el error. Tomar medidas puntuales cada cierto tiempo no solucionan el grave problema de nuestra provincia. Si nosotros tenemos el paraguas de un plan de reactivación económica, primero, temas legales. La ley de desarrollo fronterizo, Lenin, fue aprobada hace más de un año por la Asamblea Nacional y el gobierno no ha sido capaz de emitir el reglamento. Sin ese reglamento, los ministros no pueden destinar los fondos necesarios. Le hemos solicitado al presidente una política tributaria diferenciada. ¿Qué quiere decir eso? Que durante un tiempo determinado, por ejemplo, se haga un IVA diferenciado para nuestra provincia. ¿De cuánto? Eso nosotros hemos hecho la propuesta por un tiempo determinado al 50%. Analicemos esa propuesta y nos han dicho que es imposible, pero hace unos 2 años, cuando el pueblo ecuatoriano fue solidario con las provincias de Manabí y Esmeraldas por el desastre natural, se pudo implementar esa medida con la aprobación de la Asamblea Nacional. Le hemos dicho al gobierno que estructuremos un fondo de desarrollo provincial, que en los siguientes 5 años ese fondo pueda implementarse con $200 millones. Y le hemos dicho además, financiemos esos $200 millones con las utilidades que tiene el Banco de Desarrollo del Ecuador. Es decir,
le hemos dado propuestas concretas, han habido ofrecimientos, como usted dice, el señor presidente ha venido 2 veces, informó el vicepresidente que ha venido una vez más, pero las políticas, la inversión en el Carchi no existe, por eso le invitamos Prefecto. al señor vicepresidente que venga, ojalá por la vía panamericana. Ahora, prefecto, que cuando ingresa al Carchi, esta vía no está terminada y no se ha construido. Hoy son ya 4 días de paralización, las cosas ayer se pusieron violentas. Ustedes le piden una respuesta al gobierno y el presidente Otto Sonnenholzner les mandó a decir lo siguiente. Escuchémoslo. No se puede, pues imagínense, ¿cómo podemos diferenciar IVA por provincias? Piden ser zona franca, no existe esa figura legal en el Ecuador. Piden fondos para alcantarillado y saneamiento, pídanselos al BEDE, el BEDE tiene plata disponible, no es por un paro. No se ha negado un proyecto en el BEDE, pero si quieren comportarse así, dar ese ejemplo al país y ese maltrato a sus ciudadanos, no. Eso sí no tiene presentación. El Carchi, como toda zona de frontera, es una región especial del país que requiere atenciones distintas. Ustedes piden que el IVA se reduzca al 6%, fondos de inversión por al menos 350 millones de dólares, intervención en vialidad, líneas de crédito, una zona franca. Pero las zonas francas, sí, el vicepresidente tiene razón, nunca funcionaron en el país. Además, hoy ya no existen. ¿Por qué no buscar, entonces, un régimen especial para el Carchi y todas las provincias fronterizas que tienen el mismo problema que ustedes? Y buscar, entonces, zonas especiales de desarrollo económico que sí las contempla la ley. Mire, Lenin, usted ha sido correcto en la apreciación. ¿Qué es lo principal que nos ha dicho el gobierno como respuesta? Que no pueden atendernos porque tiene temor que si hoy hacen concesiones con el Carchi, que está en crisis, mañana van a tener que hacer concesiones con Sucumbíos, con Esmeraldas y con otras provincias fronterizas. Señor vicepresidente, gobierno nacional, un gobierno tiene que atender preferencialmente a las fronteras. El artículo 249 de la Constitución así lo establece. Y esas no son concesiones, es cumplir con la ley. El Carchi no se moviliza porque es un pueblo que no quiere trabajar. Somos un pueblo quizá el más trabajador del Ecuador. El Carchi se moviliza porque siente que este gobierno no nos atiende, que ese diálogo que se propuso a nivel nacional en Carchi al menos ha dado resultados nulos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando desde el día martes 24? Estamos planteando que vengan aquí al Carchi, pero que vengan a dialogar sobre los problemas de nuestra provincia. Y en cambio el gobierno les dice a ustedes, prefecto, que vayan hacia Quito y ustedes tampoco quieren ir. ¿Cómo vamos a romper ese nudo? Porque en algún momento van a tener que sentarse y conversar, porque ustedes, por ejemplo, piden 250 millones de dólares para agua potable y el saneamiento de 6 cantones, de los 6 cantones de su provincia. Y yo le pregunto, ¿ya tienen los proyectos, prefecto? ¿De dónde sale esa cifra? Miren, las verdades a medias han sido la estrategia del anterior gobierno y lamentablemente de este también. Estamos proponiendo el establecimiento de un fondo que se implemente en 5 años. No le estamos exigiendo que ponga este momento el dinero al gobierno y le hemos dicho que el Banco de Desarrollo tiene utilidades anuales que son de libre disposición para inversiones del gobierno, que tomemos parte de esas utilidades por 5 años y constituyamos ese fondo, es decir, le hemos dado alternativas, le hemos pedido que la ampliación de la vía panamericana es fundamental para nuestra provincia y que la empresa concesionaria tiene establecido ya una estructura de financiamiento y que el gobierno no le da la orden de iniciar esas obras, es decir, lamento mucho que el gobierno ecuatoriano y que personalmente el señor vicepresidente desconozca la realidad del país. Prefecto, en noviembre... que esta realidad se trata en territorio. En noviembre del año pasado, señor prefecto, el presidente Moreno estuvo allá en Tulcán y luego de una paralización que ustedes habían realizado, él les hizo un ofrecimiento en cadena nacional de 520 millones de dólares en inversiones hasta el 2021, si no me equivoco. ¿Cuánto ha llegado hasta ahora? Preguntémosle al pueblo ecuatoriano dándole otro ejemplo. El señor presidente Lenín Moreno en su oferta de campaña ofreció más de 300,000 viviendas. ¿Cuántas ha cumplido? Lo mismo ha hecho con el Carchi, 520 millones para la frontera. ¿Cuánto ha habido de esa inversión? Creo que muy poco, creo que casi nada,
y esa es la realidad de nuestra provincia. ¿Qué es lo que demandamos los carchenses? Que este modelo bicentralista cambie y que se establezca un modelo para todas las fronteras y que iniciemos con el Carchi, que es la frontera más afectada del país. Pero no les ha llegado nada, entonces, prefecto, algo tienen que haber hecho, ¿no? Mire, si usted revisa la inversión en nuestra provincia por habitante es una de las menores en el resto del país. Si revisamos, ciudadanos ecuatorianos, el sistema de contratación pública en esta provincia, los únicos que contratamos somos la prefectura y los municipios, y los ministerios es casi nula su contratación. Yo puedo contrastarle con datos al gobierno ecuatoriano. Por eso la intención de que dialoguemos aquí, y con todo el respeto a todo el territorio del país, les pongo otro ejemplo. Se lo hace de buena manera cuando los problemas son de Guayaquil. ¿En dónde va el gobierno? A tratarlos en Guayaquil, no los trata en Santa Elena o en Santo Domingo. Por eso los problemas del Carchi tienen que tratarse en el Carchi. Que vengan, aquí les recibimos con los brazos abiertos, pero que vengan a un diálogo constructivo que genere justicia por fin con esta provincia. ¿Y si no van, prefecto, el paro se mantiene indefinido? Estamos esperando la respuesta del gobierno. Yo aspiro que el gobierno hoy mismo diga, sí, nos reunimos, vamos al territorio y vamos con un delegado que tenga la capacidad de decisión. Eso es lo que espera el pueblo del Carchi. Y también nosotros estamos denunciando los abusos que se han dado contra la ciudadanía por esta protesta que fue pacífica, pero bien sabe la señora ministra de Gobierno y las autoridades nacionales cómo le respondieron al pueblo carchense. Pero este pueblo sigue unido, este pueblo resiste, este pueblo no se amilana, y lo que exige simplemente es que el gobierno haga presencia con fondos, con recursos, y nos haga sentir parte del territorio ecuatoriano. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, gracias por atender nuestra llamada. Tenga usted un buen día. Y cuando regresemos, Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, reforma la ley de tránsito, el pacto por la seguridad vial. ¿Viene funcionando? Breve pausa y volvemos. Cerca de 6 personas mueren diariamente en promedio en las calles y carreteras del país si tomamos las cifras de la Agencia Nacional de Tránsito de los primeros 7 meses de este año. 62 accidentes de tránsito se registran todos los días en las calles y carreteras del país en promedio durante ese mismo tiempo. Y aunque la autoridad en esta materia refiere a la existencia de un pacto por la seguridad vial y a una reducción importante en las cifras de fallecidos y accidentes, la percepción general es que subirse a un vehículo en el Ecuador equivale a jugar a la original ruleta rusa. Hoy nos acompaña Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Ustedes sostienen que el pacto por la seguridad vial no funciona, que no sirve. Entonces, ¿qué es lo que plantean para darle vuelta a esta realidad? Un buen día. Buenos días, Lenin. Buenos días al país. Permítame, en primer lugar, Lenin, unos segundos para solidarizarme y con la provincia del Carchi por los difíciles momentos que está atravesando y hacer un llamamiento al gobierno nacional para que actúe rápidamente y genere paz y las condiciones de desarrollo que el Carchi y el Ecuador entero necesitan. Muy rápido, en efecto, ¿cuántos camiones no pueden circular por esta paralización? Ustedes que andan por allí todos los días. Bueno, en la frontera norte aproximadamente están paralizados un número de cerca de 10.000 camiones que en este momento están afectados en la imposibilidad de poder apoyar el comercio exterior entre Ecuador y Colombia. Ahora sí, vamos a lo que nos ha convocado. Así es. Bueno, mire, estamos preocupados ante la inseguridad vial porque, de acuerdo a la estadística de la misma Agencia Nacional de Tránsito, hasta el momento, mes de agosto del 2019, han perdido la vida cerca de 1.383 ecuatorianos y se proyecta hasta finales de año más de 2.000 ecuatorianos que perderán la vida. Esto es una cifra catastrófica para nuestro criterio y apenas se reducirá el 3%
de fallecidos con respecto al año anterior. Consideramos que el Pacto de la Seguridad Vial es un acuerdo de buena voluntad, pero sin una institucionalidad fortalecida, sin recursos económicos. Y por eso hemos planteado al Gobierno Nacional y estamos planteando en la Asamblea Nacional la necesidad de crear una Secretaría Técnica de Seguridad Vial, como lo recomienda las Naciones Unidas, como lo está creado ya en Colombia, como lo tiene el Perú. Una secretaría, Lenin, que se encargue de semaforización inteligente, reducción de reductores de velocidad, la posibilidad de establecer iluminación en lugares sinuosos, pasos elevados, capacitación permanente, el levantamiento de estadísticas. ¿No se puede hacer cargo de eso que usted plantea y que es muy importante la Agencia Nacional de Tránsito? Porque la Agencia Nacional de Tránsito posiblemente no puede ni con lo que tiene. Hace falta una política fuerte de regulación, organización y control del tránsito y el transporte ecuatoriano, y a eso tiene que dedicarse la Agencia Nacional de Tránsito. Existen miles de trámites represados lamentablemente en el Ecuador y que tienen una lentitud que genera falta de competitividad, improductividad del sector del transporte ecuatoriano. Hace falta una modernización total de la Agencia Nacional de Tránsito, ya que los trámites son lentos y burocráticos, y hace falta, a lo que yo le digo, y que lo tiene Colombia, Perú y ahora lo está creando Bolivia, la Secretaría Técnica de Seguridad Vial, dotarle de un fondo de seguridad vial. ¿De cuánto vale, Lenin? ¿Y de dónde va a salir esa plata? De la misma plata que aportamos los transportistas ecuatorianos, que son cientos de millones de dólares, se tiene que reinvertir por lo menos un fondo del 10% o por lo menos unos 50 millones de dólares para mitigar la pérdida de la vida de más de 2.000 ecuatorianos que pierden cada año la vida en las carreteras ecuatorianas, lo cual es una verdadera catástrofe en el Ecuador. Ahora, ustedes tienen claro que el problema aquí no se resuelve creando más instituciones, porque hay también que abordar otros problemas, como por ejemplo la variopinta normativa que existe en los distintos gobiernos autónomos descentralizados, desde los límites de velocidad hasta las multas, pasando por la falta de uniformidad en carreteras y calles. ¿Eso lo soluciona también una secretaría? Hace falta dos políticas nacionales en la reforma a la ley de tránsito. Una política fuerte que regule y organice el control del tránsito ecuatoriano, que lo debe liderar técnicamente una agencia de tránsito modernizada, digitalizada y en la que se alineen los más de 200 municipios del Ecuador. Hoy por hoy, Lenin, el transporte ecuatoriano es un verdadero caos, en donde los más de 220 municipios, cada uno legisla por su lado, han creado policías cada uno por su lado y han mirado, en vez de ver un sentido de prevención y seguridad, una oportunidad de recaudar y meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Y por el otro lado, falta en la ley definir una política fuerte de seguridad vial que la tiene que liderar la Secretaría Técnica de Seguridad Vial. Esto es una recomendación de las Naciones Unidas, Lenin. El impacto por los accidentes de tránsito, según las Naciones Unidas, afecta en el 3% del Producto Interno Bruto. En el caso del Ecuador, el impacto económico significa más de 3.000 millones de dólares. Por eso es que nosotros decimos que se invierta algo en señalética, en semaforización inteligente, en reductores de velocidad, en patios de estacionamientos y descanso en las carreteras para mitigar la fatiga de los conductores privados y públicos. Sin duda, pero también hay responsabilidad en los conductores, en los particulares, en los que manejan buses y también en los que conducen camiones. Hay más de 220.000 camiones en todo el país. Luis Felipe, ¿cuántos choferes están afiliados al IAS, por ejemplo? En nuestro sector, yo diría que más del 95%, y estamos trabajando de la mano con el Instituto de Seguridad Social para incorporar al 100% para que esté dentro de la seguridad social. Es verdad, hay 220.000 camiones, nosotros aportamos con más del 3% al Producto Interno Bruto, generamos cerca de 400.000 empleos directos, pero hace falta fortalecer la seguridad vial en el Ecuador para garantizar el desarrollo, la integridad de los ecuatorianos y sobre todo condiciones competitivas de una organización del transporte moderno en el país. Y hay que ser más responsable. Hace unos días en Quito un conductor en un accidente mató a una señora y luego intentó darse a la fuga, era el conductor de un tanquero. Él tenía más de 50 citaciones, hasta por atropellar a peatones
lesiones, por provocar accidentes con muerte. Y eso no es normal, y no es normal tampoco que haya personas con ese prontuario que continúen conduciendo. Ustedes como federación hacen algo para evitar que personas que evidentemente no están capacitadas para conducir un vehículo de esta capacidad lo continúen haciendo, o simplemente prefieren mirar hacia otro lado. Por supuesto, nosotros hemos activado todo un plan de capacitación en este momento, inclusive ofrezco a todo el país un plan con capacitaciones gratuitas de seguridad defensiva, de seguridad vial, de capacitación hacia las organizaciones del transporte que permitan minimizar. Nosotros no justificamos nada, pero el caos que vive el Ecuador, lamentablemente el 70% de los accidentes son causados en el sector privado. Pero Lenin, mientras no haya una organización, mientras institutos privados entreguen licencias en 7 meses para manejar tráilers y buses, mientras no haya una verdadera supervisión y control de las entidades del transporte ecuatoriano, lamentablemente el caos seguirá. Por eso necesitamos un cambio y un fortalecimiento de la seguridad vial en el Ecuador. Son muchas las cosas que tienen que cambiar en todos los ámbitos que tienen relación con el transporte aquí en el país. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin, gracias al país. Samantha. Bien, así concluimos. Gracias por acompañarnos. Lenin, amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan todos un buen fin de semana. Que así sea.